Acuérdenme de grabar porque luego se me olvida. Bueno, entonces aquí ya vamos a empezar a calcular, ya tenemos los datos del problema. Vamos a empezar a calcular el primer apartado, que es el ángulo de retardo. Ya dijimos que este voltaje que nos dan es un voltaje de línea eficaz. Ya lo demás pues no hay tanto problema. Bueno, entonces dice, partimos del dato de que les decía, que el voltaje de salida actual con el que está trabajando el convertidor dice que es del 25%, o sea, un cuarto del voltaje de salida máximo posible. Nosotros sabemos, esta ecuación que les acabo de mostrar acá, sabemos que el voltaje de salida promedio en un rectificador trifásico se obtiene a partir de esta ecuación. Entonces vamos a hacer esto, el BCD actual, pues va a depender de un valor de alfa. Lo vamos a igualar con el 25% de BCD máximo. ¿Y cuándo tenemos el BCD máximo? Cuando alfa es igual a 0. Por eso es que estoy sustituyendo ya aquí el valor de alfa igual a 0. Y de una vez ya sustituimos, simplificamos, porque sabemos que el coseno de 0 grados es igual a 1. Entonces, si es igual a 1, esto nos queda simplemente así, ¿verdad? 0.25 por todo esto, porque esto es igual a 1. Bueno, despejamos alfa de esta parte porque es lo que quiero encontrar. Todo esto que está multiplicando pasaría dividiendo. Junto con esto se es igual a 1. ¿Ok? ¿Y qué nos queda? Finalmente nos queda el coseno de alfa. Ahora, para que nosotros podamos encontrar alfa, tenemos que aplicar el coseno inverso. De tal manera que aplicamos coseno inverso aquí y coseno inverso acá. Nos da finalmente alfa un ángulo de 1.318 radianes, que equivale a 75.522 grados. Aquí, ¿verdad? Nosotros, bueno, esto lo hace el programa, simplemente le cambio, le pongo aquí las unidades, ¿verdad? Por ejemplo, aquí si le pongo degrees, ya me lo convertió a grados, ¿ok? Pero si lo dejo sin unidades, lo dejo en radianes, así trabaja el programa. Pero nosotros, para tener una idea, ¿verdad? Porque luego no tenemos claro a cuánto equivale un radián, y ya tenemos ahora sí más claro cómo está un ángulo de 75 grados, pues lo convertimos a grados. Aunque para los cálculos posteriores, les comentaba, cuando trabajamos con rectificadores controlados, cuyos parámetros van a quedar siempre en términos de alfa, el ángulo conviene que lo dejemos en radianes, porque en algunas ecuaciones se tiene que sumar, se tiene que restar, se tiene que dividir. Entonces lo dejamos nuevamente en radianes, ahí está, ¿verdad? Así es como vamos a manejar alfa, aquí nada más para tener una idea de cuánto equivalen grados. ¿Alguna pregunta con esto? ¿Alguna duda? ¿No hay dudas? ¿Se me escucha? Sí, profe, vamos bien. Ok, bien, bueno. Vamos a calcular ahora las corrientes RMS y promedio de salida. Nosotros aquí, ¿verdad? La corriente promedio la calculamos en el inciso B. Si ya tenemos BCD, pues simplemente lo dividimos entre RL. En el caso de que no la tengamos, pues utilizamos esta ecuación. Eso fue para la corriente promedio. Para la corriente, ¿verdad? Eficaz, esa la encontramos en el inciso D, acá, ¿verdad? Y quedó así. Entonces, esta es la ecuación que vamos a utilizar ahorita, ¿verdad? En esta parte. Cálculo de la corriente RMS de salida. Se sabe que el valor RMS, que es la corriente RMS, es esta, ¿verdad? Que es la misma ecuación que les mostré acá. Pues ahora vamos a ver qué tenemos, qué nos hace falta, y lo que haga falta pues hay que calcularlo. Por ejemplo, ya tenemos alfa, la resistencia de carga fue un dato que nos lo dieron, sin embargo no tenemos BM. BM lo tenemos que sacar a partir de ¿quién? De BL. Acuérdense, estas relaciones son las que vieron ustedes en circuitos DCA. Incluso yo por ahí les puse estas relaciones, me parece que en uno de los ejemplos, parece que en permítame tantito, déjenme buscarlo. Aquí está, miren. Relaciones entre voltaje de fase, RMS, de línea, RMS y pico de fase.
Acá está, ¿verdad? ¿Cómo se relaciona el voltaje BM con el voltaje de línea? Son ecuaciones que ustedes ya las tienen y de ahí pueden sacar todo lo demás. ¿Ok? Entonces ese está en el ejemplo 3.5. Ahí viene esa parte, por si no quieren buscar ahí, desempolvar sus apuntes de CA, pero pues ahí viene. Entonces el voltaje de pico de fase se relaciona como la raíz de 2/3 el voltaje de línea RMS. Realizando los cálculos, haciendo las sustituciones y realizando los cálculos nos da un valor de 179.629 volts. Y una vez que ya tenemos el voltaje BM, pues simplemente sustituimos en la ecuación de IRS y de esta manera, ¿verdad? Al hacer los cálculos nos da un valor de ¿cuánto? 11.568 amperes. Es importante que ustedes vayan haciendo esto en su casa, poniendo su calculadora en el modo Radianes para que vayan obteniendo los resultados, porque luego les dan otros a la hora del examen, entonces es cuestión de ir practicando. ¿Sale? Muy bien, ¿alguna pregunta con esto? ¿Dudas no? Bueno, me regreso para ver la ecuación de la corriente promedio, que esa la calculamos acá, decíamos en el inciso B, perdón. Aquí tenemos la ecuación para calcular la corriente promedio de salida. Y esa es la que vamos a utilizar precisamente. Entonces, acá la tenemos, ¿verdad? Nos queda ICD igual a 3 por raíz de 3 por BM entre pi por RL por el coseno de alfa. Está todo, sustituimos, realizamos la operación y una vez hecha la operación tiene que salir una corriente de 7.431 amperes. ¿Ok? Bueno, pues ya tenemos dos de los tres incisos. Ahora vamos a calcular, no sé si tienen alguna duda, pregunta, vamos a calcular ahora la corriente promedio y la corriente RMS en cada tiristor. También nosotros en su momento ya calculamos esto, la corriente, ¿verdad? Vamos a ver, acá está por acá en el inciso E, la corriente promedio, fíjense bien, es esta, ICD sobre 3. Nosotros habíamos sacado esta ecuación a partir del siguiente razonamiento. Decíamos lo siguiente: en un puente como este, pero con diodos, lo que vimos en el tema, no el 3.1.3, veíamos que ahí cada diodo conducía a 120 grados, pero cuando ya tenemos un puente rectificador controlado con tiristores, pues los diodos van a conducir, los tiristores van a conducir 120 grados solamente cuando se haga el disparo en cero. Pero cuando no se haga el disparo en cero, que fuera diferente, ¿qué va a pasar? Pues van a conducir un intervalo de grados diferente, ya no van a ser 120. Pero de lo que sí estamos seguros es que cada tiristor va a conducir la tercera parte de la corriente que le llega a la carga. Porque el tiristor T1 conduce de aquí estas dos partes, esta y esta, independientemente de que si son completas o no. Fíjense bien, aquí está el patrón de conmutación, aquí conduce el tiristor 1 y 6 y acá 1 y 2, o sea, condujo dos partes de esta. ¿Y cuántas áreas hay durante todo el periodo? Son 6, o sea que 2 son la tercera parte. Por esa razón nosotros dividimos la corriente promedio entre 3 para de esta manera encontrar la corriente promedio en cada uno de los tiristores, y es lo que vamos a encontrar. Bueno, y en el caso de la corriente RMS pues viene siendo lo mismo, nada más que ahora vamos a dividir la corriente RMS sobre la raíz de 3 porque es un valor eficaz. Entonces ya tenemos la corriente RMS que la calculamos en el inciso anterior, en el apartado anterior, simplemente la dividimos entre la raíz de 3 y esto nos da finalmente un valor de 6.679 amperes. Bueno, preguntas, dudas. Y ahora la corriente promedio, pues simplemente hay que dividir la corriente promedio entre la raíz de 3. Entre 3, perdón, y nos da 2.477, que es la tercera parte de 7.431 amperes. Pues aquí, como pueden observar, simplemente es cuestión de aplicar las fórmulas. Una vez que ya tenemos nosotros el ángulo de disparo, lo demás ya es simple sustitución. Bueno, vamos a calcular ahora, no sé si tienen alguna pregunta o podemos continuar. No, profe, adelante.
Muy bien, entonces vamos a calcular la eficiencia. La eficiencia del rectificador. Nosotros ya hemos calculado la eficiencia, ¿verdad?, de algunos rectificadores no controlados. Decíamos que hay fórmulas que son generales para cualquier tipo de rectificador, ya sea monofásico, trifásico, controlado o no controlado, de onda completa o de media onda. Y es el caso precisamente de esta fórmula de la eficiencia. Nosotros habíamos comentado que la eficiencia, ¿verdad?, se puede obtener por el cociente de la potencia de CD disipada en la carga entre la potencia de CA o la potencia eficaz por 100. Bueno, nosotros ya sabemos que la potencia se puede calcular a partir del triángulo de potencia de tres maneras. Como nosotros ya tenemos las corrientes y la resistencia de carga, pues vamos a utilizar esta ecuación, porque ya previamente en el inciso B calculamos ICD y también calculamos IRMS. Entonces no vamos a perder tiempo buscando BRMS. ¿Ok? Bueno, entonces pues aquí la tenemos, sustituimos, ¿verdad?, la potencia de CD entre la potencia de CA, RL con RL se hace igual a 1. Y este cociente también se puede escribir así, como ICD entre IRMS al cuadrado por 100. Ahí lo tenemos entonces. Y ahora vamos a sustituyendo los valores, ¿verdad?, de las corrientes, nos da una eficiencia, en este caso, bastante pobre, de 41.265. ¿Por qué será que la eficiencia es muy pobre? Pues sucede, ¿verdad? Esto se debe a que el ángulo de disparo es grande, de 75 grados. No sé si tengan idea que en un rectificador trifásico controlado el ángulo de disparo va de 0 a 120. Entonces 75 grados va más allá de la mitad. ¿Por qué les digo esto? Porque en un rectificador trifásico no controlado, o sea con diodos, acuérdense que la eficiencia estaba por 99.9. Para un rectificador monofásico no controlado, o sea un puente con diodos, estaba por 81. Y acá, ¿verdad?, a pesar de que es trifásico, la eficiencia es pobre. ¿Por qué razón? Porque está trabajando con un ángulo de disparo grande. A medida de que el ángulo de disparo se va acercando a cero, la eficiencia del rectificador va disminuyendo. Bueno, tenemos otra fórmula. Ustedes estas fórmulas las pueden encontrar en un tema que se llama parámetros de rendimiento. Acuérdense de esto, está en el libro de Mohamed Rashid. Ahí pueden encontrar estas fórmulas de la eficiencia y de este otro parámetro que vamos a utilizar aquí para calcular el factor de utilización. Esto también se considera un parámetro de rendimiento. El factor de utilización me indica en qué medida se está aprovechando el transformador de entrada, es decir, si la potencia que está aprovechando, que está generando el transformador de entrada es lo que se está consumiendo o en qué relación, ¿verdad?, se está aprovechando. Entonces, el factor de utilización, que se representa con estas letras T u F, va a ser igual a la potencia de CD entre la potencia de entrada. La potencia de entrada, recuerden, es la potencia del transformador. Bueno, la potencia de CD nosotros pues ya tenemos para calcularla, ¿verdad? Nosotros la dejamos indicada únicamente para calcular la eficiencia, no la calculamos porque RL entre RL es igual a 1. Ahorita sí la vamos a calcular y la vamos a utilizar precisamente esta ecuación porque tenemos la corriente y la resistencia. Ahora, para el caso de la potencia de entrada, como es un rectificador trifásico, pueden observar que está alimentado con un transformador trifásico, ¿verdad? Aquí nos dan el secundario del transformador que está en estrella. Posiblemente el primario también esté en estrella o en delta, pero lo que nos interesa es esta parte, los datos que tenemos. ¿Cómo sacamos la potencia en un sistema trifásico? Pues lo podemos hacer de dos formas. Teniendo la corriente de línea y el voltaje de fase, multiplicamos por 3 veces el voltaje de fase por la corriente de fase. O bien si tenemos, ¿verdad?, el voltaje de línea, pues la potencia se puede obtener como la raíz de 3 por el voltaje de línea por la corriente de línea. La corriente de línea y la corriente de fase es la misma para una conexión estrella. Acuérdense de eso. Entonces, vamos a ver cómo le hacemos para esto. Me voy a ir hasta el último parámetro que calculamos, porque esto es lo que vamos a utilizar ahorita. Entonces, fíjense bien, la potencia de entrada se puede
obtener a partir de esto, del voltaje de línea y la corriente de línea? Vamos a utilizar esta porque ya tenemos esta, o bien 3 veces el voltaje de fase por la corriente de fase. Entonces aquí lo más conveniente es utilizar esta porque ya tengo BL, simplemente me enfoco a calcular IS. Bueno, entonces primeramente vamos a calcular BCD. Ya te decíamos, tenemos la corriente promedio y la resistencia de carga, nos da una corriente, una potencia de 552.198 watts. Y ahora, para calcular la potencia de entrada, necesitamos IS. Nosotros en el cálculo previo habíamos dicho que la corriente, ¿verdad?, de cada una de las fases del transformador era igual a la raíz de 2/3 por la corriente RMS que le llegaba a la carga. ¿Por qué razón? Porque en este tipo de rectificadores, ¿verdad?, cada fase aporta corriente a la carga cuando es la más positiva y cuando es la más negativa. Recuerden, en el puente con diodos eran 120 grados positivos, 120 grados negativos, hacían 240 grados, que equivalían a las 2/3 partes del periodo de 360 grados. Pero acá le decíamos, no siempre van a ser 120 y 120, sino que va a ser una cierta cantidad de arriba cuando es la más positiva, la fase esa, y cuando es la fase la más negativa. Pero en sí, ¿verdad?, siempre va a ser las 2/3 partes de la corriente que le va a llegar entonces a la carga. Entonces, pues con esta ecuación nosotros podemos calcular esto, y de esta manera quedaría la corriente de entrada con un valor de 9.445 amperes. ¿Ok? Bueno, no sé si tengan alguna duda con lo que llevamos hasta ahorita. Ya una vez que tenemos, ¿verdad?, la corriente de entrada, pues sacamos la potencia de entrada con esta fórmula, porque ya tenemos BL, y esto nos da entonces una potencia que está entregando el transformador de 3.599 kilowatts. Fíjense lo que aprovecha la carga y lo que está entregando precisamente el transformador. Entonces, al llevar a cabo, ¿verdad?, al hacer las sustituciones en la ecuación del factor de utilización, nos queda entonces de 552 entre 3.599, nos da precisamente 0.153. Es decir, se está aprovechando el 15.3% de toda la energía, de toda la potencia que está generando el secundario del transformador. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? No los escucho. Hasta aquí no, Inge, de mi parte no. ¿No? Muy bien. Bueno, entonces vamos a calcular ahora el factor de potencia de entrada. Permítame tantito. Bueno, vamos a calcular el factor de potencia. Hemos comentado que el factor de potencia para este tipo de rectificadores no es algo que se pueda calcular de una manera muy fácil, ¿verdad? Siempre se da un estimado. ¿Por qué razón? Porque depende de dos factores, el factor de desplazamiento y el factor de distorsión. Aquí les voy a mostrar dos fórmulas. Una de ellas aparece en un autor, la otra aparece en otro autor. Por ejemplo, aquí, ¿verdad?, para calcular el factor de potencia lo podemos obtener a partir de esta ecuación. FP es igual a la potencia de CA. ¿Cuál es la potencia de CA? Es la potencia, ¿verdad?, disipada en la carga. ¿Sí? Lo que me preguntaba hace un momento, ¿quién fue? Bernabé. Entonces, la potencia de CA es la potencia disipada en la carga, que se obtiene con los valores eficaces. Y la potencia PS, pues es la potencia de entrada. Nosotros, la potencia de CA, ¿verdad?, no la habíamos calculado. Entonces la podemos calcular de esta manera porque ya tenemos la corriente RMS y la resistencia de carga. Nos da un valor de 1338 kilowatts. Bueno, y esto, ¿verdad?, lo vamos a dividir entre la potencia de entrada, que ya se calculó anteriormente, entre PS,
y esto nos da un valor aproximado de 0.372, es decir, un factor de potencia de 0.37, casi 0.4. Profe, Ajá. entonces la potencia de CA se podría decir que es equivalente a la potencia disipada. Así es. Así es. Ok. Bueno. En el otro problema que vamos a hacer hay otra fórmula alternativa. Cualquiera de las dos pueden utilizar. Les va a dar un resultado muy cercano. No exacto, pero muy cercano. ¿Sale? Bueno, entonces, no sé si hay alguna pregunta con este problema. Todos los problemas ya los tienen ahí en la plataforma de Moodle. ¿No hay dudas? Bueno, si no hay dudas, vamos a hacer el siguiente. Fíjense bien. Se trata de este rectificador. Creo que este me lo inventé yo. A ver, chequen ustedes. No me acuerdo si está ahí en el libro de Daniel W. Hart, no me acuerdo. Es que yo luego siempre les pongo de dónde lo saco, pero aquí no sé si me lo inventé o está en el libro de este Daniel W. Hart, que también lo tienen ahí en la carpeta de Google Drive. Bueno, dice, si utiliza una fuente trifásica conectada en estrella de BL, aquí ya son más específicos, ¿verdad? De 480 volts de línea RMS. El valor de 480 a 440 es el valor de un voltaje industrial, ¿verdad? Es lo que se utiliza ya en la industria. Si ustedes van a los ingenios, ¿verdad? Ahí se van a encontrar ese valor de voltaje, o en alguna otra empresa. ¿Por qué razón? Porque es menor la corriente, ¿verdad? Y lo que nos cobra comisión precisamente es corriente. La frecuencia es 60 Hz. Para alimentar un rectificador trifásico cuya carga resistiva es de 15 ohms. Nos piden determinar el ángulo de disparo necesario, dice, para producir una corriente promedio ICD de 15 amperes. La potencia suministrada por el transformador, que sería la potencia de entrada. La corriente RMS en cada tiristor y su voltaje de pico inverso. El factor de potencia. Bueno, ¿cómo le haríamos? Vamos a sacar los datos. Tenemos el voltaje de línea RMS, la frecuencia y la resistencia de carga. Vamos a calcular entonces el ángulo de disparo necesario para producir una corriente promedio de ICD igual a 15 amperes. Entonces nos vamos acá al desarrollo que nosotros tenemos. Acuérdense que la corriente promedio la sacamos en el inciso B. Ya me pasé. Acá está. Esta es la corriente. Con esta ecuación nosotros podemos calcular la corriente promedio. ¿Por qué la vamos a tomar de aquí? Porque aquí está alfa y de ahí la voy a despejar alfa. Ya sé que el valor de ICD es de 15, es el dato que me da precisamente el problema. Entonces dice ICD es igual a BCD sobre RL o bien esto, ¿verdad? En términos de alfa. Entonces ya lo tenemos acá. Vamos a sustituir el valor de ICD igual a 15. Entonces vamos a despejar de aquí alfa. Este pi por RL pasa multiplicando. Este 3 por raíz de 3 por BM pasa dividiendo y nos quedaría únicamente el coseno de alfa. ¿De dónde, verdad? Alfa es igual al coseno inverso de todo esto. Entonces simplemente tenemos que sustituir los valores de RL, de ICD y de BM. Pero BM no lo tenemos, ¿verdad? BM apenas lo vamos a sacar porque el dato que nos dieron fue BL. Ya en el problema pasado vimos que BM era igual a la raíz de 2 tercios por BL. Sustituyendo raíz de 2 tercios por 480 nos da 391. Ahí tenemos. Y ya finalmente sustituyendo en la fórmula que habíamos despejado para alfa, nos queda finalmente de esta manera. Aquí ya se sustituyó la resistencia de 15 ohms, la corriente de 15 amperes y el voltaje BM de 391. Esto nos da un valor en grados, ¿verdad? De alfa de 69.69 grados. En radianes, pues 1.216. Bueno, preguntas, dudas. Pues dependiendo del dato que nos den, ¿verdad? Es lo que nosotros
la fórmula que vamos a ocupar para de ahí despejar alfa, porque generalmente en estos problemas, ¿verdad? Siempre nos piden calcular alfa, por lo general. Bueno, preguntas, dudas. No, dije. Bueno, ahora vamos a calcular la potencia suministrada por el transformador. Hace un momento ya hicimos esto, ¿verdad? Cuando nosotros encontramos en el ejemplo pasado, queríamos calcular el factor de utilización. Utilizamos esta fórmula para calcular PS. Entonces aquí, ¿verdad? Nosotros necesitamos calcular primeramente IS porque no la tenemos. IS, recuerden que es igual a raíz de 2/3 IRMS, pero IRMS tampoco la tenemos. Entonces aquí vamos a hacer lo siguiente. Primeramente vamos a calcular BRMS, ahorita van a ver por qué. Y luego, teniendo BRMS, ya lo dividimos entre RL. Y quedaría esto así, ¿verdad? De cierta forma, teniendo BRMS lo dividimos entre RL y ya tenemos IRMS. Entonces ya tenemos todo, ¿verdad? Tenemos alfa, tenemos BM y tenemos RL. Sustituyendo los datos en la ecuación de IRMS, resulta que se tiene una corriente de 19.525 amperes. Al sustituir esa corriente acá, pues ya podemos nosotros, entonces, ¿verdad? Perdón, esta corriente es la de la carga. Tenemos que encontrar IS, que es esta, ¿verdad? Hay que multiplicar esta 19.525 por la raíz de 2. Y nos da 15.942. Ya teniendo esto, pues ya ahora sí podemos encontrar la potencia de entrada del transformador, que sería raíz de 3 por BL por IS, y eso nos da 13.254 kilowatts. Ahí tenemos entonces ya el segundo apartado, que era precisamente la potencia de entrada. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta con esto. No, profe. Y vamos a ver ahora la corriente RMS en cada tiristor y su voltaje de pico inverso. Pues ahorita ya tenemos la corriente RMS que le llega a la carga. Acuérdense que la corriente RMS en cada tiristor, simplemente hay que dividir esto entre la raíz de 3, de tal manera que esto nos daría 11.273. Bueno, el voltaje de pico inverso, ¿a qué se debe? ¿O cómo se obtiene? ¿O de qué se trata? Bueno, acuérdense que nosotros decíamos que en electrónica de potencia los dispositivos iban a estar trabajando como interruptores, es decir, simplemente como abiertos o cerrados. Vamos a suponer que ahorita estamos aquí en este intervalo de 30 a ¿a dónde? De aquí a acá, de 30 a 90. ¿Quién es la fase más positiva? La fase A. ¿Quién es la fase más negativa? La fase B, o sea, más aquí, menos acá. ¿Qué tiristores estarían en condiciones de conducir T1 y también T6? Fíjense bien, y suponiendo que se les aplica el pulso a T1 y T6, entonces hagan de cuenta que sustituyen esto por un interruptor, un cable aquí, ¿verdad? Un puente. Entonces esta fase A llegaría acá, le llegaría la fase A T3 por el cátodo, pero BB, que es la más negativa, le está llegando por el ánodo. Entonces al tiristor T3, que está como un interruptor abierto, ¿verdad?, le está llegando también un voltaje de línea. Ese voltaje de línea es inverso al que le llega a la carga, porque a la carga le llega más y menos. A este también le llega más y menos, pero el diodo queda polarizado de manera inversa. Entonces, ¿cuál es el máximo voltaje de línea que vamos a tener nosotros aquí en un puente rectificador? Pues acuérdense que nosotros lo sacamos. Me voy a regresar tantito al ejemplo 3.5, me parece. No, permítanme. Es al tema. Perdón, espérenme. A cuando vimos esto con diodos, ¿verdad? Este puente rectificador trifásico con diodos, acuérdense que nosotros empezamos a calcular BCD y agarramos esta área BAB, pero necesitábamos entonces, para sacar la componente promedio, la magnitud de este voltaje, la ecuación. ¿Qué hicimos? Pues utilizamos
fasores, ¿verdad? Para sumar el voltaje VAN menos el voltaje VBN. Aquí está el voltaje VAN, el voltaje VBN, y este es menos VBN, que le cambiamos de signo. Y esto que está de aquí hasta acá, ya una vez que se formó el paralelogramo, es el voltaje, la magnitud del voltaje de línea. ¿Se acuerdan cómo sacamos esta magnitud del voltaje de línea? Pues la sacamos, ¿verdad? Aplicando la regla del paralelogramo. Y una vez hecho todo esto, resulta que la magnitud del voltaje de línea es raíz de 3 veces el voltaje pico de fase. Entonces, ese es el máximo voltaje que le va a llegar aquí precisamente a los diodos cuando están en estado de bloqueo. Ese es el voltaje de pico inverso que vamos nosotros a tener ahí en esa situación. O sea, el voltaje de pico inverso para un puente para los diodos, ¿verdad? O tristores en un puente rectificador trifásico siempre va a ser igual a la raíz de 3 por B. Y esto nos da entonces raíz de 3 por 3.91, 678.822. Pues ahí lo tenemos, jóvenes. No sé si le tengan alguna duda, alguna pregunta con esto. ¿No hay dudas ni preguntas? Para calcular el factor de potencia en un rectificador trifásico, se puede utilizar la fórmula de esa, la de PSA sobre PS, ¿no? Sí, esa fue la que vimos en el ejemplo pasado. Esta. Les digo, unos autores lo calculan así, como PSA entre PS. ¿A eso te refieres? Ajá. Pero también hay otra fórmula, que es la que vamos a ver aquí. Este otro autor, ¿verdad? También se calcula de esta manera. Esto decíamos, ¿verdad? No sé si recuerdan que este es el factor de potencia aproximado para un puente con diodos, que es el factor de distorsión. Y esto de acá viene siendo el factor de desplazamiento. Cuando se combinan ambos, pues ya tenemos el factor de potencia en un puente controlado. Realizando los cálculos indicados, ¿verdad? Con el ángulo de disparo que nos salió de 69.69, nos da un factor de potencia de 0.331. Ustedes pueden utilizar esta o esta otra que vimos. Cualquiera de ellas, ¿verdad? Es válida. Es algo aproximado. No va a salir igual, pero va a ser algo aproximado. Bueno, preguntas, dudas. ¿No hay dudas? No, dije no. Profe, el ángulo que se utilizó para el factor de potencia es el ángulo de disparo, ¿verdad? Sí, es el mismo para todo, ¿sí? Fue lo que primero calculamos. Sí, profe, gracias. Este de acá. Ahí está, 1.21. Y acá también 1.21 radianes. Acuérdense que estamos trabajando en radianes. Muy bien. Bueno, pues de esta manera, ¿verdad? Hemos finalizado la tercera unidad, jóvenes. Entonces